Saludos jóvenes, este es un nuevo video en el cual vamos a ver los temas concernientes al segundo parcial de su materia de neurociencias y vamos a hacer el repaso tomando en cuenta las imágenes que van para su parcial. La primera imagen que vamos a ver referente a su parcial va a ser esta imagen, donde vamos a apreciar elementos que van a conformar parte del tema de diencéfalo, acá arriba, y del tema de cerebelo. Específicamente vamos a resaltar los elementos más importantes que vamos a ver acá en esta imagen. Por ejemplo, elementos del diencéfalo que podemos ver. Podemos ver el elemento más importante acá del epitálamo, que es la glándula pineal. Bien, la glándula pineal. También vamos a encontrar a este nivel el tálamo. Recuerden que del tema de tálamo, uno de los tópicos más importantes es la función y lesión de sus núcleos. Acá abajo podemos ver el hipotálamo y también como parte del tema de diencéfalo que se estudia es la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Y acá posteriormente podemos ver la estructura del cerebelo. Una cosa importante que deben de tener en cuenta es que esta es una vista medial, pero de la parte derecha. O sea, que estamos viendo acá la parte derecha, o sea, ese es el tálamo derecho. Porque ustedes saben que hay algunos núcleos que van a dar manifestaciones referente a los lados y todo eso. Bien, entonces vamos a ir viendo los elementos que resaltamos en esta imagen uno por uno. El primer elemento que vamos a destacar va a ser la glándula pineal, acá señalada con la flecha en rojo. Entonces, recordarles que la glándula pineal es una glándula endocrina que tiene diversas funciones, pero dentro de sus funciones endocrinas están intervenir y regular, o bueno, vamos a decirlo más corto, influir sobre la actividad de otras estructuras del sistema endocrino, como es el caso de la hipófisis, las glándulas paratiroides, la médula de las glándulas suprarrenales y muy específicamente las gónadas, que fue algo que resaltamos en la clase, la función que tiene la glándula pineal sobre las gónadas. Entonces, la principal función de la glándula pineal va a ser la secreción de melatonina, que recuerden que es un compuesto que pertenece al grupo de las aminas biógenas, junto con la serotonina y la noradrenalina, que también la glándula pineal tiene la capacidad de secretar. Dentro de las patologías que afectan a la glándula pineal, o mejor dicho, las correlaciones clínicas de la glándula pineal, mencionamos el hecho de que de manera natural la glándula pineal tiende a calcificarse en algunas personas después de los 16 años, debido al acúmulo de un material calcificado que se le conoce como arena cerebral. Otra cosa importante de la glándula pineal es que funciona como punto de referencia para encontrar la línea media en imágenes, o sea, en resonancia magnética y tomografía, que un desplazamiento de la glándula pineal pudiera sugerir el efecto de masa intracraneal. Otra cosa importante que resaltamos de la glándula pineal en cuanto a las patologías son los pinealomas, que son los tumores de la glándula pineal que afectan a los pinealocitos, que estos cuando se producen tienen como efecto secundario una depresión de la función gonadal que se traduce en un retraso en el inicio de la pubertad. Y por el contrario, las lesiones destructivas de la glándula pineal se manifiestan con un inicio precoz de la pubertad, lo cual ha sugerido que la glándula pineal tiene un efecto inhibidor sobre la función gonadal, o sea, sobre la función de los ovarios, las mujeres y los testículos en los hombres. Otra patología importante a tener en cuenta cuando se habla de la glándula pineal y que deben de tenerlo pendiente es el síndrome de Parinaudo. Recuerden que el síndrome de Parinaudo es cuando se producen tumores en la región de la glándula pineal. Y estos tumores van a comprimir a estructuras de la vía visual, como es el caso de los colículos superiores, que están íntimamente relacionados con la glándula pineal. ¿Y cómo se va a manifestar el síndrome de Parinaudo?
se caracteriza como una parálisis supranuclear mirando hacia arriba. O sea, hay una parálisis de la mirada vertical, especialmente cuando el paciente intenta mirar hacia arriba. Cuando el paciente intenta mirar hacia abajo, no hay una evidencia clara de parálisis. Va a tener el paciente pupilas grandes que no responden a la luz y retracción del párpado superior, que eso se conoce como el signo de Collier. Bien, la imagen que vimos anteriormente también destacamos el tema, la estructura del tálamo, que deben de tener muy pendiente el tema de tálamo y saber la división de este. Recuerden que decíamos que el tálamo se dividía en tres porciones, separados por la lámina medular interna, que es esta estructura acá en forma de Y, que me va a separar el tálamo en un grupo anterior, donde únicamente vamos a tener el núcleo anterior, un grupo medial, donde vamos a tener los núcleos de la línea media, y el gran núcleo dorsomedial, que realmente este es el que estudiamos con fines de la clase. Bien, vamos a tener el grupo lateral. El grupo lateral se va a dividir en dos porciones. Una porción dorsal, que la porción dorsal únicamente va a tener los núcleos lateral dorsal y lateral posterior. Y también suele incluirse en este grupo al núcleo pulvinar también, acá atrás, que es la parte más posterior del tálamo. En el grupo ventral vamos a tener los núcleos ventral anterior, ventral lateral, ventral intermedio, que no se estudia con fines de la clase, y el núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior podemos verlo acá en este corte, que se va a dividir en un grupo ventral posterolateral y un grupo ventral posteromedial. Y otros grupos de núcleos que se van a encontrar van a ser los núcleos que se encuentran en el interior de la lámina medular interna y por eso reciben el nombre de núcleos intralaminares. Y en la parte inferoposterior del núcleo pulvinar vamos a encontrar a los cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado medial, acá, y el cuerpo geniculado lateral. Bien, entonces recuerden de esos núcleos que cada núcleo tiene una función y se va a manifestar su lesión, se va a manifestar de una manera en específica. Esta es una tabla que durante la clase le mostré una tabla específica, pero esta es la tabla actualizada, o mejor dicho, corregida y más resumida que la anterior, donde podemos ver las funciones acá de cada uno de los núcleos talámicos y qué pasa si se alteran. Otra cosa importante que destaqué en esta tabla, que el núcleo subtalámico, que aunque no es parte directa del tálamo, lo podemos incluir en esta tabla porque es parte del diencéfalo. Bien, entonces recuerden que la lesión del núcleo subtalámico daba como manifestación hemivalismo. La tabla se la pueden leer más detenidamente. Pueden pausar el video para estudiarla bien o hacer una captura de pantalla para que la tengan a mano disponible. Otro tema que vimos también, otra estructura que vimos en la imagen, en la primera imagen, fue el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, recuerden que se va a subdividir en núcleos. Esta división en núcleos es lo más importante con fines de exámenes. ¿Por qué? Porque de aquí, de estos núcleos, es que van a salir las preguntas de hipotálamo. Entonces, tengan muy pendiente la tabla que acá se muestra para estudiar el tema de hipotálamo. Entonces, algunas cosas a resaltar, como que el núcleo supraóptico va a sintetizar ADH, aunque aquí diga que sintetiza oxitocina, que es cierto, eso es cierto, 1/3 de la oxitocina se sintetiza en este núcleo. Con fines de examen únicamente tengan pendiente que en el núcleo supraóptico se sintetiza ADH y en el núcleo paraventricular se sintetiza oxitocina. Bien, entonces, una forma interesante de aprendérselo es que si se fijan, supraóptico es más corto o tiene más letras que paraventricular y ADH tiene menos letras que oxitocina. Entonces, el núcleo con menos letras es el que va a sintetizar a la hormona con menos letras, ADH.
Y el núcleo con más letras paraventricular es el que va a sintetizar la hormona con más letras, que es oxitocina. Porque muchos tienden a confundirse entre si el supraóptico sintetiza ADH o si el paraventricular sintetiza la oxitocina. Bien, entonces recuerden también que la lesión del núcleo supraóptico va a dar como manifestación diabetes insípida. Bien, ¿qué va a ser específicamente una diabetes insípida de tipo central? Porque el problema está en la síntesis. Y otra cosa importante a tener en cuenta con estas dos hormonas es que recuerden que ellas se sintetizan en hipotálamo, pero se almacenan en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Bien, ¿qué cosas acá resaltar? Bueno, ya leyéndolo simplemente se pueden guiar y entender bien el tema. En cuanto a la hipófisis, que también vimos en esa imagen, vamos a resaltar que la hipófisis la dividimos en dos porciones. Una porción posterior o neurohipófisis, que únicamente tiene función de almacenaje, y una porción anterior o adenohipófisis, que esta sí produce. La adenohipófisis produce hormonas y esas hormonas son producidas por un estímulo hipotalámico. Bien, por eso es que el hipotálamo produce hormonas liberadoras, que estas hormonas liberadoras van a estimular a la hipófisis anterior para que trabaje. ¿Qué tenemos en la neurohipófisis? Ya lo dijimos, ADH y oxitocina. Recuerden que la ADH su función es la de retención de agua, por eso es su nombre de hormona antidiurética. Y otra función que tiene la ADH es la que le da el otro nombre. Recuerden que la ADH también se llama vasopresina, porque va a los vasos sanguíneos a contraerlos. Bien, en el caso de la oxitocina, recuerden que ella estimula la contracción del músculo liso del útero durante el parto y el músculo liso de la mama durante la lactancia. Hormonas que se producen en la adenohipófisis: la hormona del crecimiento o GH, que estimula el crecimiento de la diáfisis en los huesos largos; la hormona estimulante del tiroides, TSH, que va a producir o a estimular al tiroides para que produzca y libere T3 y T4. La ACTH o hormona adenocorticotropa va a ir a la glándula suprarrenal a estimular la producción de corticoides a nivel de la corteza suprarrenal. La FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, va a dirigirse primero, en el caso de los ovarios, va a dirigirse acá para regular el ciclo menstrual, para formar parte de la regulación del ciclo menstrual, y se dirige al testículo para provocar allí la producción de testosterona. Bien, y también produce la prolactina, que la prolactina va a estimular la producción de leche en la mama. Recuerden que de la hipófisis, una patología que afecta mucho a la hipófisis y que interviene con otro tema son los adenomas hipofisarios, que son tumores grandes que afectan la hipófisis, que pudieran comprimir una estructura muy cercana a esta, que es el quiasma óptico. Entonces, cuando hay un macroadenoma hipofisario, una de las características es la afectación de la vía visual, que se manifiesta como hemianopsia bitemporal. Bien, concerniente a la ADH, tenemos la diabetes insípida, que puede ser de dos tipos, central y nefrogénica. Recibe el nombre de diabetes porque el paciente presenta poliuria y polidipsia, que son síntomas asociados en muchos casos a la diabetes mellitus, pero en este caso, como no hay una afectación de los niveles de glucosa, se le considera insípida. Bien, entonces en el caso de la diabetes central hay un problema en la producción o liberación de la hormona. Bien, o sea, eso quiere decir que no hay hormona antidiurética circulando, hay poca hormona antidiurética, por eso los niveles plasmáticos de ADH se van a ver disminuidos, por eso el signo de menos acá. Entonces, si disminuye la ADH, no va a haber quien provoque la retención de agua, por lo tanto, por la orina
se va a expulsar mucha agua y vamos a tener en ese paciente una hormona diluida. Una hormona diluida que tiene más solvente que soluto. Y eso me va a provocar que disminuya la osmolaridad urinaria. Y la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática usualmente tienen una relación inversamente proporcional. Por eso, cuando la osmolaridad urinaria baja, la osmolaridad plasmática aumenta. El caso distinto a lo que pasa con la diabetes insípida nefrogénica, en la cual el problema es en los receptores. Se está produciendo ADH de manera adecuada, pero los receptores, específicamente los receptores V2, que son los que están a nivel renal, no van a captar la ADH plasmática. Por eso esta puede verse ligeramente aumentada o aumentada de per se. Por eso las dos flechas acá simbolizando el aumento de la ADH plasmática. Entonces, si un paciente tiene mucha ADH, ¿qué va a suceder con este? Lo que va a suceder es que el paciente, a pesar de tener mucha ADH, no va a tener un estímulo sobre el riñón, por lo cual no va a funcionar de manera adecuada esta hormona antidiurética. Y va a suceder lo mismo que pasa en la diabetes de tipo insípida de tipo central. Lo que va a variar entre una y otra van a ser los niveles de ADH plasmática. Bien, otra cosa importante es que en el caso de la ADH insípida, de la diabetes insípida central, se va a utilizar un análogo de la ADH. Bien, se va a utilizar fármacos análogos de la ADH porque el problema está en que el paciente no está produciendo la ADH. Y ese fármaco es la desmopresina. En la imagen también vimos otro elemento que es el cerebelo. Recuerden que lo que más destacamos del cerebelo eran las lesiones del cerebelo. El cerebelo, básicamente, sus lesiones se dividen en dos grupos: las lesiones de la línea media o lesiones del vermis cerebeloso y las lesiones hemisféricas, o sea, de los hemisferios cerebelosos. Entonces, recuerden que el síndrome de la línea media o la lesión del vermis cerebeloso se asocia mucho a pacientes pediátricos, y es que el méduloblastoma, que es un tumor que se encuentra con mucha frecuencia en niños, es la principal causa de la lesión del vermis del cerebelo, y que este se va a manifestar con alteraciones de tipo troncales. O sea, recuerden que la distribución que hicimos, donde el control, o mejor dicho, la coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y tronco, eran principalmente a nivel del vermis, mientras que de las extremidades se dirigían a los hemisferios, que fue el dibujito que hicimos en la pizarra. Bien, entonces, ya sabiendo esto, recuerden que la lesión del vermis se va a manifestar como inestabilidad de la marcha, nistagmo, y en los niños se va a manifestar como una incapacidad para mantener la cabeza estable, o sea, mantener la cabeza sostenida en su posición vertical, en la posición normal. En los síndromes del hemisferio cerebeloso, por lesión del mismo, el paciente va a presentar muchas manifestaciones clínicas muy características, como la ataxia o la marcha atáxica cerebelosa, que es una marcha inestable que se la comparamos durante la clase con la caminata que hace una persona en estado de ebriedad. La dismetría, que es la incapacidad de evaluar la distancia de un movimiento que se va a realizar. La descomposición del movimiento, que es la disinergia, que recuerden que lo podemos evaluar con la prueba dedo, nariz, dedo. Tenemos la disdiadococinesia, que es la incapacidad para llevar a cabo movimientos sucesivos y alternantes de manera rápida, como es el caso que pusimos de cuando se le pide al paciente que haga supinación y pronación con la mano de manera rápida, lo más rápido que pueda. Temblor de intención, que es un temblor que aparece cuando el paciente hace un movimiento. O sea, el paciente está estático, está tranquilo, sin reposo, y no tiembla. El temblor no es evidente. Ahora, cuando el paciente hace un movimiento, se puede evidenciar el temblor. Esto también puede ser
evaluado con la prueba dedo-nariz-dedo. Va a tener también hipotonía muscular, disartria y nistagmo. Pero recuerden que el nistagmo se asocia más al síndrome del Vermis o a la lesión específica del lóbulo flóculo-nodular. La otra imagen que va para su parcial es esa, en la cual podemos evidenciar las dos vías relacionadas con los pares craneales 1 y 2, que son la vía olfatoria y la vía visual. Recuerden que los elementos de la vía olfatoria que podemos evidenciar aquí son el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Bien, recuerden que un dato importante de la vía olfatoria es que es la única vía sensitiva que no llega al tálamo. Y aparte de eso, las patologías asociadas a la lesión de la vía olfatoria. Recuerden la hiposmia, la anosmia, que puede ser unilateral o bilateral, la anosmia, que es la pérdida del olfato, y la cacosmia, que es la alteración del olfato que se caracteriza por la percepción errónea de los olores. O sea, una persona, los olores que normalmente son agradables, los percibe como desagradables. Que siempre ponemos el caso, para que lo entiendan, ponemos el caso de las mujeres embarazadas, que usualmente olores como el café, que son catalogados por todos o la mayoría como agradables, ellas los perciben como desagradables. Tenemos también los elementos de la vía visual, el globo ocular, el nervio óptico, tenemos quiasma óptico, acá el tracto óptico y aquí tenemos el cuerpo geniculado lateral. Acá las radiaciones ópticas que van a terminar acá a nivel del lóbulo occipital, a nivel de la corteza visual primaria o área 17. Bien, entonces, dentro de esta imagen, recuerden el dibujo que hicimos también en la pizarra de cómo se distribuyen las fibras de la vía visual. Recuerde que vamos a tener a los laterales unas fibras que van a ser temporales y en la parte medial unas fibras que van a ser nasales. Estas fibras van a transitar por el nervio óptico. O sea que en el nervio óptico hay tanto fibras nasales como fibras temporales del ojo del mismo lado. Entonces, a nivel del quiasma óptico, ¿qué va a suceder? Las fibras temporales van a seguir su trayecto del mismo lado, pero las fibras nasales van a cruzarse para dirigirse al tracto óptico del lado contrario. O sea, el tracto óptico va a tener fibras temporales de su mismo lado y fibras nasales del lado contrario, que van a dirigirse acá al cuerpo geniculado lateral. Y estas fibras se van a distribuir a través de las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza visual. Bien, una imagen muy interesante que se utiliza para este caso es esta imagen donde podemos evidenciar las lesiones de la vía óptica. Ejemplo, una lesión de una lesión del nervio óptico me va a provocar una ceguera monoocular o también llamada amaurosis. Una lesión sagital de el quiasma óptico, hemianopsia bitemporal, que es la que asociamos y cuando hablamos del tema de glándula pituitaria o hipófisis. La lesión del tracto óptico me va a dar una hemianopsia homónima contralateral, que en este caso se lo ponen como izquierda, pero en sentido general es hemianopsia homónima contralateral. Y acá en el caso de las radiaciones ópticas, recuerden que dijimos que por la distribución de las fibras, aquí lo que íbamos a tener iban a ser cuadrantanopsias. En este caso, fíjense cómo esta porción de las radiaciones ópticas me va a dar una cuadrantanopsia superior. Y en el caso de la lesión de esta porción de acá, una cuadrantanopsia inferior. Y la lesión de la corteza me va a dar una hemianopsia homónima contralateral con respecto de la visión macular. Y esto se va a deber a la distribución sanguínea que ya les habíamos hablado en clase. Bien, algo que me gusta hacer con esta imagen
es superponer la otra, las dos imágenes. Tenemos la imagen que va para su parcial y la imagen que me expresa las lesiones. Fíjense aquí cómo pueden hacer como una especie de rejuego con las imágenes y así entender mejor la distribución de las lesiones, que ya las hemos mencionado todas. Bien, en cuanto a esta imagen, es una vista inferior muy similar a la anterior, en la cual vamos a ver algunos elementos que ya hemos mencionado anteriormente, como es el caso del bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Aquí vemos el quiasma óptico y parte de la vía visual, que este sería el nervio óptico, pero que está cortado en este punto. Bien, más inferiormente, otra cosa que podemos ver en esta imagen son elementos nuevos, como es el caso de acá, estos dos elementos, que son los cuerpos mamilares, que tienen una función importante en los mecanismos de la memoria. Acá, inferiormente también vamos a ver el núcleo pulvinar del tálamo, que lo habíamos mencionado anteriormente, y los cuerpos geniculados medial y lateral, que también los hemos mencionado. Recuerden que el cuerpo geniculado medial tiene que ver con la audición, mientras que el cuerpo geniculado lateral con la visión. Bien, en esa imagen no hay mucha cosa que destacar. En esta imagen vamos a ver que se estudia el tema de los ganglios basales o núcleos basales. Entonces, ¿qué son los núcleos basales? Los núcleos basales son un conjunto de elementos de sustancia gris que están a nivel subcortical que van a intervenir en el movimiento, específicamente en la coordinación del movimiento. Y es que ellos van a servir como estaciones de relevo y estaciones de conexión entre la corteza y niveles más inferiores de la corteza, para producir así la coordinación del movimiento. Por eso la lesión de estos van a dar patologías que se caracterizan por movimientos incoordinados. Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman al, a los ganglios basales o núcleos basales? Vamos a tener el núcleo caudado, que es toda esta porción de acá. Es específicamente la cabeza del núcleo caudado, esta porción de acá. Tenemos el putamen, que es lo que se ve en este punto acá. Todo esto es el putamen. Vamos a tener al globo pálido, que es todo este elemento de acá, el globo pálido. Este individuo que vemos acá, ya hemos hablado de él. Este es el tálamo. Y lo mismo de este lado. Este es el tálamo del otro lado. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Estos son los tres elementos básicos de los núcleos basales. Ahora, ellos se agrupan para dar paso a otros elementos que también se estudian dentro de el tema de núcleos basales. Por ejemplo, el putamen y el globo pálido, a su unión se le conoce como el núcleo lentiforme o núcleo lenticular. O sea que todo esto que se ve acá encerrado en rojo es el núcleo lenticular. Tenemos que la unión del núcleo caudado con el putamen me va a formar al estriado, al cuerpo estriado o al neoestriado. Bien, otro elemento importante que vemos acá va a ser la cápsula interna, que es todo este elemento de sustancia blanca que se ve acá, que es la cápsula interna. Que la cápsula interna se conforma por un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? De la cápsula interna, el punto más importante va a ser el brazo posterior. ¿Por qué? Porque en este punto es por donde van a pasar fibras pertenecientes a tractos, tanto tractos ascendentes como descendentes, como es el caso de los tractos espinotalámicos y en el caso de los ascendentes y en el caso de los descendentes podemos mencionar al córtico espinal, que va a tener un trayecto por este punto. Por eso que es que hay lesiones que son a nivel de la cápsula interna que se pueden manifestar como lesión de motoneurona superior. Entonces recuerden en este punto las lesiones de motoneurona superior, las características: parálisis rígida, signo de Babinski, hipertonía, hiperreflexia, etc. Ustedes ya se saben eso de más.
Entonces, acá esta imagen también podemos evidenciar los ganglios basales. Acá tenemos el núcleo caudado otra vez. Tenemos acá núcleo lenticular o lentiforme. Acá, fíjense acá cómo se diferencia. Tenemos al tálamo. Y en este punto aquí tenemos la cápsula interna. Vamos a ver si podemos sombrearlo un poco. Acá todo esto es tálamo. Esto de acá es núcleo caudado. Y acá núcleo lentiforme o núcleo lenticular. Y ya lo que queda en medio, todo esto de acá, cápsula interna, que ya mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles patologías están asociadas a los núcleos basales? Vamos a ir mencionándolas. Primero mencionamos la enfermedad de Huntington, o también llamada Corea de Huntington. Que la enfermedad de Huntington es una enfermedad genética que vamos a ver que está a nivel del brazo corto del cromosoma 4. Específicamente lo que va a pasar en esta patología es que va a afectar al triplete CAG. Bien, entonces, ¿qué pasa con el triplete CAG? Que se va a duplicar de manera errónea. Y esta duplicación es lo que me va a desencadenar la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington se caracteriza por algo importante, y es que el paciente, o estos pacientes, mejor dicho, a nivel hereditario, van a presentar un fenómeno que se conoce como anticipación. Si se fijan acá, los genes o los codones afectados son 2. Sin embargo, en la generación siguiente van a ser 3, y en la generación siguiente 4, y en la última generación, fíjense cómo toda esta cadena está afectada. Esta afectación me va a producir que la Corea de Huntington, según se vaya transmitiendo, se va a ir evidenciando o va a tener una aparición más temprana. Me explico. Digamos que un paciente X tiene Corea de Huntington y comienza a manifestar síntomas a los 40 años. Le transmite la enfermedad a su hijo. Ese hijo va a experimentar el fenómeno de anticipación y va a presentar evidencia clínica antes, en una edad más temprana que su padre. Digamos que a los 25 años. Este joven de 25 años, que ya es el segundo en manifestar la enfermedad, va a tener un hijo, y ese hijo va a manifestar la enfermedad todavía más temprano, digamos a los 20 años. Y así va a seguir la cadena de anticipación de la enfermedad. En este caso, la manifestación de la Corea de Huntington se caracteriza porque el paciente va a presentar movimientos involuntarios, movimientos coréicos se le conoce. Bien, también el paciente puede presentar deterioro cognitivo, que es la segunda característica de esta enfermedad. Y menos característicos, presenta cambios de humor, dificultad para hablar, cambios de personalidad y alucinaciones. Bien, entonces la estructura de los núcleos basales que va a estar afectada principalmente va a ser el estriado. Recuerden que el estriado se va a formar por la unión del putamen con el globo pálido. O sea que hay una afectación del putamen y globo pálido. La otra Corea es la Corea de Sydenham. Otra cosa importante es que la Corea de Huntington, que no lo mencioné, es una patología irreversible porque es una patología genética. Distinto a lo que pasa con la Corea de Sydenham, que la Corea de Sydenham sí es reversible. La Corea de Sydenham se debe a una infección bacteriana, específicamente a la infección por el Streptococo betemolítico del grupo A, o sea, el Streptococcus pyogenes, que me va a producir en pacientes pediátricos la enfermedad que se conoce como fiebre reumática. Y dentro de la fiebre reumática, una de las manifestaciones clínicas, que es incluso uno de los criterios mayores para fiebre reumática, es la Corea de Sydenham. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la fiebre reumática? Son los criterios de Jones, donde la S corresponde a Sydenham's. Bien, anteriormente a esta Corea de Sydenham también se le conocía como el baile de San Vito, por las manifestaciones motoras que presentaban los pacientes pediátricos,
que eran manifestaciones coreicas, movimientos coreicos incontrolados. Entonces, ¿cómo se revierte esta patología? Tratando la infección. Bien, tenemos también la enfermedad de Parkinson, que la enfermedad de Parkinson se va a diferenciar de las dos anteriores porque esta pertenece al grupo de los trastornos hipocinéticos. Tanto la corea de Sydenham como la corea de Huntington pertenecen a los grupos de trastornos hipercinéticos, o sea que hay un aumento del movimiento. En este caso hay una disminución del movimiento y se va a deber a una disminución en los niveles de dopamina, específicamente en la vía nigroestriatal, que es una vía que transporta dopamina desde la sustancia negra del mesencéfalo hasta el cuerpo estriado. Bien, entonces, ¿por qué se caracterizan los pacientes con Parkinson? Ustedes saben, temblor en reposo, la marcha parkinsoniana, en la cual el paciente da pasos cortos, tiende a inclinarse desde la cadera y a tambalearse. Bien, también puede haber deterioro cognitivo, depresión, etc. Entonces, ¿qué fármacos se utilizan? Como el daño es en los niveles de dopamina, se le dan análogos de la dopamina, como la levodopa y la carbidopa. Y ya en estados más tardíos, el Parkinson tiende a presentar demencia. Esta es una tabla que les resume muy bien cuáles son las estructuras afectadas en cada enfermedad. Bien, en el caso del Parkinson va a afectar la sustancia negra del mesencéfalo y específicamente va a ser la vía nigroestriatal. En el hemibalismo, que no presentamos imágenes porque ya hemos hablado bastante del hemibalismo en clase, va a ser por lesión del núcleo subtalámico. La corea de Sydenham, núcleo caudado y putamen. Que recuerden que el núcleo caudado y putamen es el estriado o neoestriado. Bien, esta imagen va para su parcial. Esta es una imagen, una vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo y va a ser utilizada para las preguntas de corteza cerebral. Entonces recuerden que la corteza cerebral se va a dividir en 52 áreas, que eso es lo que se conoce como el mapa cortical de Brodmann o áreas de Brodmann, y que de esas 52 en clase resaltamos las más importantes. Para esta imagen me gusta utilizar una imagen más para resaltarlas y que se les haga más fácil el estudio de estas imágenes. Entonces acá vamos a ver cuáles son las áreas más importantes con fines de exámenes. Vamos a tener las áreas del 9 al 12 que van a formar la llamada corteza prefrontal, que va a intervenir con la personalidad. Y ahí correlacionado con esa área, recuerden al síndrome de Phineas-Gage. Bien, que era el paciente que se clavó la varilla, que era minero, que tuvo cambios de personalidad y todo eso, que lo explicamos muy bien en clase. Vamos a tener las áreas 44 y 45 o áreas motoras del lenguaje, también llamada área de Broca. Su manifestación es la afasia de Broca, que recuerden que es una afasia motora, en la cual el paciente comprende lo que se le dice, pero no puede efectuar una respuesta verbal adecuada. El paciente no repite, no tiene la capacidad de repetición y aparte de eso, hay un vocabulario limitado. Bien, ese fue el caso clínico que pusimos del paciente del CIAJA. Espero que se acuerden bien de él. Otras áreas importantes que vamos a tener acá en el lóbulo frontal también va a ser el área 6 o el área premotora o el área motora secundaria, que recuerden que interviene en la planeación motora y en la ejecución de los movimientos repetitivos que son previamente aprendidos, como montar bicicleta y todo eso. Y recuerden que la manifestación clínica que da por su lesión es la apraxia motora. Tenemos el área 4, que recuerden que es el área motora primaria. Bien, que de aquí van a salir fibras que forman parte del córtico espinal y esas fibras se van a dirigir hacia los músculos para realizar el movimiento voluntario y que su lesión daba parálisis contralateral como principal manifestación clínica. También puede dar signos de motoneurona superior como hipertonía, etc. Eso es lóbulo frontal. Del lóbulo parietal, recuerden,
el área 312 o área sensitiva primaria, o también llamada área somatoestésica primaria, que aquí es donde van a llegar todas las vías sensitivas que hablamos en el primer parcial, que eran los tractos, tracto espinotámico anterior y lateral, grácil y uniforme y todo eso. Entonces, todas estas sensibilidades que son recogidas por estos tractos van a llegar a esta área. Acá mismo, en el lóbulo parietal, también vamos a tener las áreas 39 y 40, que son las áreas de asociación mayor. Y recuerden, cuando hablamos de las áreas de asociación mayor, que hablábamos del síndrome de Hertzmann. El síndrome de Hertzmann se caracteriza por presentar acalculia, agrafia y agnosia digital. Del lóbulo temporal solo resaltamos dos áreas, como es el caso del área 41-42, que era el área auditiva primaria, que su lesión se caracteriza porque el paciente presenta hipoacusia. Tenemos el área 22 o área sensitiva del lenguaje o área de Wernicke, que su lesión, bueno, antes de hablar de la lesión, su función es la de la comprensión del lenguaje. Aquí es donde usted interpreta y entiende lo que se le dice. Entonces, estos elementos de acá, del área 22, cuando son lesionados, van a presentar una manifestación que se conoce como afasia sensitiva, o afasia de comprensión, o afasia de Wernicke. Entonces, ¿por qué se caracteriza la afasia de Wernicke? Porque el paciente no entiende lo que se le dice, o por lo menos el cerebro del paciente no entiende lo que se le dice, la información verbal que le llega. Por tanto, estos pacientes no dan una respuesta verbal adecuada. Sin embargo, tienen la capacidad de emitir palabras, que es lo que lo diferencia en gran medida de la afasia de Broca. Que los de Broca no podían emitir muchas palabras, o sea, tenían un vocabulario limitado. En el caso de la afasia de Wernicke no hay limitación del vocabulario. Al contrario, los pacientes con afasia de Wernicke tienden a hablar de más. En el caso del lóbulo occipital, acá atrás, vamos a tener área 17, que recuerden que la lesión del área 17, o sea, el área visual primaria o corteza visual primaria, me daba hemianopsia homónima contralateral con conservación de la visión macular. Las otras áreas visuales son 18 y 19, que son el área visual secundaria, que recuerden su manifestación clínica cuando se lesiona es la agnosia visual. Esta es una imagen que me gusta ponerla para que sepan lo del homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Recuerden la distribución del homúnculo que la explicamos en clase. Con esta imagen pueden entender mejor a qué se refiere lo de homúnculo motor y homúnculo sensitivo para la distribución de la corteza motora y la corteza sensitiva. Esta tabla le resume bastante bien las áreas cerebrales, las áreas corticales más importantes que van para su examen. Acá vamos a tener el área nombrada, el número que va a recibir en el mapa cortical de Brodmann, la circunvolución a la que pertenecen, su función, la arteria que lo irriga y la lesión de las mismas. Algo importante que deben de tener en cuenta acá es la irrigación, porque hay unas imágenes en las cuales van a ver preguntas sobre irrigación, específicamente sobre las tres arterias principales que irrigan el cerebro y la corteza, que son las cerebrales, cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Que con este cuadro ustedes pueden saber qué ocurre en cada una. Por ejemplo, una oclusión de la cerebral media me va a afectar área 4, área 6, área 44-45 y área 312. Bien, tengan eso pendiente. Acá, la otra parte de la tabla. Y acá, la parte culminante de la tabla. Algo importante que deben de mirar en esta tabla es que también está agregado el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una fibra comisural, o sea, una fibra que me va a comunicar ambos hemisferios. Vamos a hablar más adelante de ello. Y que la lesión del cuerpo calloso me va a dar alexia sin agrafia y apraxia. Recuerden que la apraxia es la incapacidad para realizar movimientos previamente aprendidos.
En esta imagen, elementos importantes se pueden destacar y hay algunos que ya los hemos visto y hablado, como es el caso del cerebelo, tálamo, hipotálamo e hipófisis, que aunque ya hablamos de ellos, deben de tenerlos pendientes en esta imagen. Acá este es el elemento del que les estaba hablando, del cuerpo calloso, que es una fibra comisural que me va a ayudar a comunicar ambos hemisferios cerebrales. Otro elemento importante acá que vemos en esta imagen es el lobulillo o lóbulo paracentral. El lóbulo paracentral, recuerden que tiene la importancia clínica de que a este nivel vamos a tener fusionados, por decirlo de alguna manera, las áreas 4 y área 312. O sea que una lesión en este punto puede darme manifestaciones tanto de la parte motora como de la parte sensitiva. Bien, y recuerden la distribución del homúnculo, que esta parte de la corteza se va a dirigir a la pierna, a la pierna y al pie, en el caso de la parte motora. En el caso de la parte sensitiva se va a dirigir a la pierna, al pie y a los genitales. Bien, del cuerpo callado no hay mucho que resaltar, pero sí vamos a mencionar que este va a tener varias partes, como es el esplenio, que es la parte más posterior, el cuerpo, la parte central, la rodilla y el rostrum. En el caso de la rodilla, va a interconectar a la corteza prefrontal. El rostrum conecta las cortezas premotora y motora suplementaria, o sea, motora secundaria. En el caso del cuerpo, la parte media del cuerpo, las áreas motoras primaria y sensoriales somática primaria y secundaria, la parte caudal del cuerpo, la corteza parietal posterior. Estas son las áreas que va a conectar esta porción del cuerpo calloso. Y el esplenio me va a interconectar las cortezas de los lóbulos temporal y occipital. En cuanto a la irrigación, me gusta poner esta imagen sacada de su libro, el Snell, que evidencia cómo está distribuido a nivel cortical la irrigación. Fíjense aquí cómo tenemos cerebral media, que me va a irrigar toda esta parte. Entonces recuerden que mirándolo así, por acá estaría el área de Broca, por acá estaría el área de asociación mayor, por acá estaría el área de Wernicke y aquí estarían parte del área motora primaria y del área sensitiva primaria. Fíjense aquí como tenemos la cerebral anterior, que me va a irrigar en su totalidad al lobulillo paracentral. Bien. Y también fíjense cómo se distribuye en este punto, donde me va a irrigar ¿qué? Me va a irrigar la corteza prefrontal, en su mayoría, la mayoría de la corteza prefrontal, y también me va a irrigar parte de las áreas 4 y 312, que dependiendo de la distribución del homúnculo va a ser la afectación. A este nivel afectaría más bien miembros inferiores. Y en el caso de la cerebral posterior, que es lo que está acá en amarillo, de las áreas que mencionamos, me va a afectar área 17 y área 18-19. Y esto es lo que vemos acá. Acá vamos a ver cómo vienen las arterias vertebrales, que son ramas de las arterias subclavias, que van a ir ascendiendo por el cuello a través de los orificios de las apófisis transversas hasta llegar a la porción intracraneal. A nivel de la médula oblongada van a dar una primera rama a las arterias vertebrales, que va a ser la arteria cerebelosa antero-inferior. Perdón, postero-inferior. La arteria cerebelosa postero-inferior, que me va a irrigar al cerebelo. Siguen ascendiendo y van a fusionarse para formar la arteria basilar. Y de esta arteria basilar me va a salir la arteria cerebelosa antero-inferior y la arteria cerebelosa superior, esa que se ve ahí. Y también de la misma basilar me va a salir la arteria cerebral posterior, que es esa que se evidencia acá. Bien, entonces, de la cerebral posterior me van a salir dos pequeñas arterias, que son las llamadas arterias comunicantes. Estas arterias comunicantes van a servir de puente entre la cerebral posterior y esta arteria que vemos acá, que esta que se vea en este punto seccionada, esa es la carótida interna, que me va a dar una gran rama acá, que es la cerebral media. Acá, esa de ahí, cerebral media. Y
por acá vamos a tener la cerebral anterior, también rama de la carótida interna, la cerebral anterior. Y una pequeña arteria que me va a comunicar las arterias cerebrales anteriores, que es la comunicante anterior. Y todas estas arterias en conjunto me van a consolidar el llamado polígono de Willis o círculo arterial cerebral. Bien, entonces recuerden y lean detenidamente de su libro El Snell, que les resume en la parte de correlaciones clínicas del tema de corteza cerebral. Les habla de qué pasa si se ocluye cada arteria. En el caso de la cerebral media, acá están las manifestaciones clínicas de una oclusión de la cerebral media. En esta imagen podemos ver cerebral anterior, acá, y cerebral posterior. Y de igual manera, ¿qué ocurre si se ocluye cada arteria? Eso es para que lo tengan pendiente y lo revisen más detenidamente. Bien, este ha sido el repaso con las imágenes. Vamos a ver unos pequeños casos clínicos para que lo analicen detenidamente. Le pueden poner pausa al video y devolverlo como quieran para que lo evalúen, para que se autoevalúen, mejor dicho. Entonces, acá tenemos el caso. Lo pueden poner en pausa para que lo lean. Bien, entonces, la respuesta a este caso es núcleo dorsomedial, porque si se fijan, este paciente lo que va a manifestar son cambios en la personalidad, que antes era tranquilo y responsable y últimamente parece no importarle nada. O sea, el paciente se ha tornado apático, indiferente. Y eso corresponde a una lesión del núcleo dorsomedial. Si hubiésemos hablado de áreas corticales, lo asociaríamos más a la corteza prefrontal, por lo de los cambios de personalidad. Pero como aquí me hablan de tálamo, es el núcleo dorsomedial. Recuerden que el núcleo ventral anterior y ventral lateral lo que hacen es que intervienen sobre la corteza motora. En el caso del núcleo anterior tiene que ver con los tiene que ver con los mecanismos de la memoria y con el tono emocional. En el caso del núcleo ventral posterolateral, este tiene que ver con la sensibilidad del cuerpo. Bien. Acá el otro caso lo pueden poner en pausa para que lo lean más detenidamente. En este caso, la respuesta es núcleo supraóptico. Fíjense acá cómo le hablan de un paciente que ha tenido sed intensa y micción frecuente, o sea, poliuria, micción frecuente, y polidipsia, sed intensa. La última vez que fue hospitalizada fue por un fuerte impacto que sufrió en la cabeza. Bien, entonces, acá lo que les está tratando de manifestar es que la paciente tiene indicios de una diabetes insípida. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? Que dónde está localizada la secreción de esta hormona. Y la secreción es a nivel del núcleo supraóptico, que es el que sintetiza ADH. El núcleo supraquiasmático tiene que ver con la regulación de los ciclos circadianos. El núcleo paraventricular, que pudiera ser la opción que los confundiese, lo que sintetiza es oxitocina. En el caso de la adenohipófisis no tiene nada que ver con la hormona antidiurética. Y la glándula pineal mucho menos. Si aquí dijese neurohipófisis, pudiera ser una respuesta. Porque recuerden que en la neurohipófisis es donde se almacena la ADH. Bien. Acá tenemos otro caso. Pueden leer, lo pueden pausar. Entonces, en este caso la respuesta es la letra A, opción A. La arteria cerebral anterior. Fíjense cómo acá le evidencian que el paciente tiene una parálisis del miembro inferior contralateral y le hablan específicamente del punto de lesión, que es el lóbulo paracentral. Y recuerden que el lóbulo paracentral es el punto donde va a ser irrigado por la arteria cerebral anterior. Bien, la cerebral posterior lo que me irriga es lóbulo occipital. En el caso de la cerebral media, no llega hasta la porción donde está el lóbulo paracentral. La arteria basilar y la arteria vertebral para nada que ver. Entonces, pueden leer detenidamente.
Entonces, en este caso, la paciente tiene una ataxia cerebelosa. Bien, si se fijan acá, le hablan de un ácido isquémico por una oclusión de la arteria basilar. Entonces, de todas esas estructuras, la que relación íntima tiene con la arteria basilar va a ser el cerebelo. Por eso la lesión que se manifiesta como ataxia cerebelosa. Bien, entonces acá lo pueden leer detenidamente. Entonces la respuesta a este caso es la A, área 4. Entonces, en este caso le están hablando de que una estimulación eléctrica sobre la circunvolución precentral produjo la activación directa de la hemicara y el miembro superior contralateral. Se lo hablan muy claro, circunvolución precentral, eso es área 4, área motora primaria. En el caso de el área 6, recuerden que no está a ese nivel, y mucho menos el área 44-45. Del área 8 ni siquiera la mencionamos realmente en clase. Acá, para que lo lean más detenidamente, lo pueden pausar. En este caso, la respuesta es la B, hemianopsia bitemporal. Entonces, el paciente le habla de que presenta una compresión de la vía visual por un tumor hipofisario. Ya eso, con ese simple dato, ustedes pueden hacer el diagnóstico de hemianopsia bitemporal. Bien, incluso para ser más específicos, también le hablan de cuáles fibras están lesionadas. Le hablan de ambas fibras nasales de ambos lados. Y en el único punto donde podemos lesionar de manera conjunta ambas fibras nasales es a nivel del quiasma óptico. Bien, acá otra pregunta. Pueden pausar. Para este caso la respuesta es la A. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes patologías se relaciona con una degeneración neuronal del putamen? La corea de Huntington, obviamente. Recuerden que la corea de Huntington afecta tanto al putamen como al núcleo caudado, o sea, afectan en conjunto al estriado o neoestriado. En el caso de la enfermedad de Alzheimer es una afectación cortical, es una afectación de toda la corteza, en el cual hay una atrofia del cerebro, una atrofia cerebral por diferentes causas, que incluso no hemos hablado de enfermedad de Alzheimer todavía. El hemivalismo, recuerden que es dado por la lesión del núcleo subtalámico, y la ataxia troncal no hemos hablado de ella ni siquiera, no la hemos mencionado. Entonces, espero que el video les sea de ayuda y que puedan cumplir con el objetivo que ustedes tienen, que es el de aprobar su materia y en este caso su segundo parcial, y también que cumplan con el objetivo de nosotros, sus docentes, y es que aprendan sobre la materia. Entonces, recuerden estudiar mucho, prepararse para su examen, y también recuerden que como buenos estudiantes que ustedes son, se van a leer los temas de su libro. Cuídense mucho.